a veces erraban, ¿no? Y con salud, cuando erramos, después a veces nos toma más, es más complejo retomar el abordaje. Así que creamos un programa de promotores comunitarios, hicimos un curso, hicimos 2 cursos. En el primero vinieron 20 personas, que es lo que nos sorprendió. En el segundo vinieron 30 personas, nos sorprendió más. El tercero dijimos, bueno, no pongamos cupo. Llegamos a 120 y frenamos porque no había más cupo. Con lo cual, 170 personas participaron del curso de promotores comunitarios. 530 personas vinieron al cierre del curso de promotores comunitarios. ¿Me olvidó algo? Lo interesante es que los promotores son voluntarios, con lo cual, si somos aproximadamente 20 personas en el centro, con los voluntarios sumamos 60 trabajando en Pergamino. Y esto para nosotros es valiosísimo, porque son quienes traen a los pacientes. Hay un límite en ir nosotros a construir la demanda. Ese es el rol principal del promotor, ir a construir la demanda. Esto fue declarado de interés nacional, el tema de promotores comunitarios. Creamos un centro barrial. Esto es interdisciplinario, intersectorial. Los centros barriales, tal y como los plantea Cedronar, deberían ser de esta manera. Un centro barrial hace prevención inespecífica, detección de vulnerabilidades y derivación a los espacios de atención. No reemplaza los espacios de atención. ¿Sí? No se reemplaza la atención del profesional por el vecino voluntarioso. ¿Sí? Entonces, cuando armamos el centro barrial, encontramos gente de la iglesia formada que nos apoyó en esto, y el centro barrial tiene un movimiento bárbaro, de 14 a 22 horas. Tremendo, pero no hacen tratamiento y mucho menos internación. No digo que no lo haya en Pergamino, que no se haya creado algún lugar así en Pergamino. Ya termino. ¿Cómo estamos? ¿Tiempos? Damos las imágenes. Estas son actividades barriales de extramuros, ¿sí? Vamos y hacemos, esto fue una caminata barrial, en uno de los barrios más vulnerables, con buena participación de la gente. Hicimos murga de pequeños, primer curso de promotores, murga de los chicos adolescentes, esta murga sigue con más chicos. Primer curso de promotores. Segundo curso de promotores, cierre, fíjense dónde nos fueron. Quien está allá en ese momento era, no sé si era director aquí de Cenareso, pero estaba, es Edith Benedetti. Nuevamente, curso de promotores. Estas son las materias solidarias. Las 2 personas que están en la punta son trabajadoras sociales y convocan y visitan familia, con esto de la generación de la demanda. Segundo curso, la murga. Vamos a pasar de largo el video. Tercer curso de promotores comunitarios. Este es el auditorio más grande de Pergamino, de OSDE. 300 personas entran, fuimos a buscar 30 sillas más porque no entraban. ¿Sí? Así terminó el tercer curso de promotores, que se hizo en 6 meses. También fue declarado de interés nacional. Los expositores para el cierre fueron, bueno, ustedes los van a conocer: Alberto Trimboli, Alberto Calabrese, Carlos Damín, Silvia Raggi. Hay alguien infiltrado que no debería estar ahí. O no sé qué dijo, qué sé yo. Sí. Carlos Damín nuevamente. Chicos, espero no haberlos aburrido. Eso del Centro Padre Gali. Muchas gracias. Bueno, excelente, ¿eh? Qué trabajo, buenísimo. Bueno, ahora les toca a mis compañeros de Hospital de Día. Esperen que los presento. Daniel Altagli, que está sentado acá porque no se animó acá a estar en la mesa, o no lo dejaron las chicas, no sé. Psicólogo social, psicodramatista, operador social, coordinador del taller de radio, coordinador de grupos, campamentos y tareas tendientes a la articulación persona, grupo, sociedad del dispositivo Hospital de Día del Hospital Nacional Laura Bonaparte. Denise de Marco, de rojo ahí, licenciada en Psicología de la UBA, integrante del equipo territorial del dispositivo de APS entre el 2013 y el 2016.
Actualmente integrante del dispositivo del Hospital de Día, especializada en clínica psicoanalítica por la UBA, cursando maestría en salud mental comunitaria en la Universidad de Lanús. Ludmila Meulén Bertolesi, tallerista de recreación en Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializada en salud mental y adicciones, 2014 a la fecha. Técnica Nacional en Tiempo Libre y Recreación en Instituto Superior del Tiempo Libre y Recreación y Diplomatura en Comunicación Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Adelante, chicas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Somos mayoría mujeres, así que empezamos así. Agradezco a Fernando y a Beatriz por dejarnos exponer las dos. Sé que no era la lógica habitual. Como comentaba Beatriz, somos profesionales del Hospital de Día de esta institución y la idea del trabajo es contarles un poco la lógica desde la cual pensamos los tratamientos de los pacientes que son pacientes del hospital. Nada, tiene que ver, vamos a ser un poco reiterativas porque tiene que ver con esta lógica que explayaban en las anteriores exposiciones en referencia al espíritu que tiene la Ley Nacional de Salud Mental y cómo se aplica. Eso es lo que vamos a contar en lo que contamos en el trabajo. El trabajo se llama Desde una mirada grupal, Hospital de Día desde una mirada grupal, y está compuesto por un trabajador social que tiene mucha experiencia en psicólogo social, tallerista. Ya me presento. Pero es un trabajo hecho interdisciplinariamente y eso es desde donde pensamos los tratamientos. Digo los tratamientos porque a diferencia de lo que es una lógica abstencionista desde una comunidad terapéutica, los tratamientos son homogéneos y en cambio acá se piensa desde la Ley de Salud Mental, pensando cada tratamiento según las necesidades y las historias de los pacientes. Remarcamos el encuadre flexible que hace a la cotidianidad. Encuadre flexible pensando en que si bien hay horarios para las distintas actividades, les cuento un poco cómo circulan los pacientes por el hospital. Hay 2 turnos, el turno mañana de 9 a 15 y el turno tarde de 12 del mediodía a 18 horas. Y hay espacios de apertura, de cierre y talleres que tienen que ver con trabajar aspectos de la cotidianidad de los pacientes. Artísticos, hay espacios. Estoy un poco nerviosa, así que sí. Bueno, un poco lo que queríamos plantear en este trabajo particularmente era la mirada en la cual nosotros estábamos colocados adentro del dispositivo, porque los pacientes están conviviendo junto con nosotros en una franja horaria que tiene que ver con gran parte de su día, y ahí se desarrollan diferentes lógicas vinculares dentro de eso, y un poco nuestro rol está asignado por poder empezar a evaluar esas cuestiones, empezar a ver, a rescatar diferentes emergentes, situaciones que se van dando vincularmente entre los pacientes y con nosotros, con el vínculo con el afuera, con su vida cotidiana. Un poco queríamos plantear esas características que tiene nuestra mirada, digamos, ¿no? Porque eso hace al tratamiento y a los tratamientos individuales de cada paciente
ya que se generan diferentes situaciones espontáneas, donde hay que abordarlas de determinada manera, pero para poder abordarlas necesitamos observarlas, necesitamos estar ahí con los pacientes, necesitamos compartir diferentes espacios, también promover espacios, crear espacios para que ellos puedan participar, puedan poner la palabra en juego, puedan empezar a decir algunas cosas que tienen que ver con lo que ellos padecen y con lo que les cuesta, con lo que no les cuesta y les hace bien o mal. Acá me están tirando línea. Bueno, sí, íbamos a, si querés, describimos un poco los distintos formatos que tenemos para proponer diferentes propuestas. Tenemos diferentes talleres que funcionan en el turno tarde, que se componen por talleres que fomentan la comunicación, de planificación cotidiana, talleres sociales, talleres artísticos. Acá hay talleristas que pertenecen al hospital también de día. Nosotras coordinamos junto con Daniel algunos talleres que tienen que ver con proyectos que se desarrollan durante el año. Entonces, no tenemos PowerPoint, pero lo vamos a contar así como en 3 momentos. Hay talleres que funcionan semanalmente, hay espacios de tiempo libre donde también suceden propuestas espontáneas y suceden cuestiones que tienen que ver con el compartir con los pacientes. Y después hay proyectos que se desarrollan a largo plazo, como el campamento o salidas que hacemos que también se preparan previamente. Los talleres tienen la particularidad de ser con un encuadre flexible, abiertos a todos los pacientes que quieran participar. Obviamente existe un diálogo con los equipos de cada paciente porque hay algunos talleres que o los pacientes no los eligen porque tienen que ver con situaciones de exposición a las cuales no quieren someterse, como talleres que tienen que ver con el movimiento del cuerpo o con el poder expresar la palabra desde otro lugar, y nosotros respetamos esas decisiones también que tienen que ver con una manera en la que quieren que desarrolle ese tratamiento del paciente, pero después igual siempre están abiertos a que puedan participar todos los talleres los pacientes. Los pacientes vienen mucho a su tratamiento, de su terapia individual, pero también vienen a compartir esos espacios de taller. Es algo que lo plantean cotidianamente, como, bueno, ¿cuándo va a empezar este taller? ¿A qué hora empieza? ¿De qué es? Hay como una curiosidad sobre las propuestas que funcionan. A veces sucede que no existe esa curiosidad, entonces hay que poder tratar de provocarla, de generarla desde diferentes estrategias para que ellos puedan empezar a participar, puedan empezar a animarse a compartir con otros. Muchos pacientes tienen una dificultad de poder compartir con un otro durante tanto tiempo alguna actividad. Entonces, bueno, lo terapéutico tiene que ver con poder empezar a facilitar eso. Eso con respecto a los talleres. Después, con respecto al tiempo libre, se desarrollan distintas actividades espontáneas, como, bueno, nosotros contamos en el patio interno, digamos, que tenemos en el hospital de día, con un metegol y con una mesa de ping-pong, donde ellos hacen uso de esas instalaciones durante su tiempo libre, o el tiempo liberado, me gustaría decirlo. Y después nosotros empezamos a armar diferentes estrategias porque muchas veces a algunos pacientes, por el hecho de costarle compartir con un otro un espacio de taller o un espacio que tenga un cierto nivel de exposición, sin embargo, el quedarse afuera implicaba un costo que tampoco estaban muy contentos de tener, digamos, ¿no? Entonces había que buscar estrategias por ahí más individuales, más de chiquito, más de 1 a 1, donde poder generar un vínculo con el otro, poder empezar a hablar con el otro y también contener una situación de sentirse un poco solo, de estar, contener también una demanda, porque tal vez viene un paciente y pide un refuerzo porque está nervioso, pero entonces, bueno, si bueno, vení acá, vamos a hacer algo, y eso ya genera otra estrategia para provocar otras cuestiones en esos pacientes. Entre esas cosas hay juegos de mesa que a veces abrimos a que los pacientes puedan jugar, otras cosas improvisadas que a veces hacemos, que tienen que ver con rescatar el emergente del momento, y también se abrió un espacio de pintarse las uñas, porque hay pocas mujeres, pero hay un par, y sobre todo con una paciente en particular que le costaba entrar o sostener el tiempo
de taller en los pacientes, a ella misma, perdón, se generó ahí un vínculo donde ella después llegaba y empezaba a pedir esa situación para poder hacer algo, y era una manera de poder entretenerse, de poder pensar en otra cosa, de poder hacer algo diferente. Sí, entendemos que la cantidad de horas que pasan los pacientes en hospital de día y el estar con ellos en esos tiempos libres, además de los espacios individuales que tienen con los equipos tratantes, permiten ampliar la mirada sobre el paciente, porque si bien es parte del tratamiento, los espacios individuales con los equipos tratantes también lo son, iguales de terapéuticos, los espacios que los pacientes logran entre ellos, hablan. De hecho es lo más convocante, creo, que tiene hospital de día para los pacientes, y es el tiempo que pueden socializar y pueden empezar a hablar con otros. Hay algo que mencionamos al principio del trabajo que tiene que ver con el perfil de los pacientes. Quizás años atrás, una década, un poco más, los pacientes tenían otro perfil donde había una red de contención más amplia con la cual se podía trabajar, y bueno, hoy en día hay un arrasamiento subjetivo que esos pacientes que nos llegan, además de haber transitado por otras instituciones y otras lógicas de tratamientos, fueron expulsados, y eso también terminó esta estigmatización del consumo que trata de revertir ahora la lógica de la ley de salud mental. Hace que estos pacientes estén solos en el mundo. Entonces, esto de la restitución de lazos viene acompañado con esta forma de pensar. Y si bien no es un club de amigos, Hospital de Día es parte y merece el tiempo pensar, merece la pena pensar lo que sucede en esos espacios libres. Imagínense que conviven 6 o más horas diarias los pacientes y sucede de todo. Y se enamoran, se pelean, se van a vivir juntos, transgreden las normas, hay situaciones de consumo dentro del hospital, de la institución, y bueno, y todo es tratado claro, son emergentes que trabajamos en los espacios de laburo grupal, esta mirada grupal. También esto nos obliga a repensar todo el tiempo las prácticas. Han surgido en los últimos meses, bueno, todo el año. Nosotras hace 2 años que estamos un año en Hospital de Día, y creamos talleres nuevos con otros profesionales, pero también ahí nos sumamos a los que ya estaban, porque antes de la ley, de la implementación de la ley, había antecedentes que también tenían esta lógica comunitaria. El espacio de radio, la experiencia del campamento, que requiere un montón de una organización, planificación. Nosotros apostamos siempre a la parte activa, a un sujeto que empiece a ser protagonista del tratamiento, que empiece a poder llevar estas cuestiones que quizás empiezan en Hospital de Día y después pueden trasladar a su vida cotidiana. Nosotros creemos que muchas cosas de las que empiezan sucediendo en Hospital de Día son como un primer momento para que sucedan afuera. El caso de la escuela, el caso de, bueno, las salidas que tenemos, hacemos salidas, visitas a museos, visitas a, qué sé yo, paseos. Es capital cultural que es parte de esta restitución de derechos, pensar a las personas que no todos tienen una problemática de consumo, pero como sujetos integrales. Y esto, animarse a hacer talleres de movimiento, de expresión corporal, de comunicación, hacemos cortos, nos hace pensar. Esto también nosotros citamos esto al Skinner también, porque es reflexionar sobre la práctica todo el tiempo, es apostar a intervenciones que nos faciliten una mirada. Los mismos pacientes se sorprenden de las cosas que pueden hacer en otros espacios.
Y bueno, es también dejarse sorprender como profesionales para pensar la práctica. No, bueno, lo que quería sumar es que dentro de la dificultad que que se encuentra un poco en la característica de los pacientes hoy en día es la poca posibilidad de poder hacer uso de la palabra para poder decir lo que les pasa y lo que padecen. En relación a poder identificar esa dificultad es que se arman talleres que tienen que ver con poder incorporar otros lenguajes a su vida como métodos de expresión, como métodos de poder elaborar algunas cuestiones, como lo que decíamos del movimiento. Hay otros talleres también artísticos, incluso desde el juego, en las pocas posibilidades que nos habilitan a poder jugar, tratamos de poder utilizar eso como lenguaje, pero sí en los momentos en donde se promueve que se pueda hacer uso de la palabra, tratamos también de que dentro de este diagnóstico grupal que tenemos que hacer constantemente, además porque los pacientes se van renovando y existe un movimiento constante de pacientes, que eso genera que existan roles que algunos a veces son fijos y otras veces rotan, entonces eso genera un poco en repensar la práctica, en poder entender esa dinámica grupal, poder identificar esos roles constantemente y hacerlos circular, ¿no? Que tiene que ver un poco con la teoría de Pillon-Rivière, de la cual también citamos en el trabajo. Y un poco nosotros venimos a funcionar de facilitadores, de poder promover el uso de la palabra y la circulación de esa palabra, y la circulación de los roles, porque obviamente se dan relaciones de fuerza y relaciones de poder en la sociedad, y por qué no va a suceder adentro del hospital de día, ¿no? Entonces, nuestra intención es que eso se pueda circular y no se estanquen, digamos, algunas cuestiones vinculares. Pero esos movimientos, en la mayoría de las veces, como tienen que ver con cuestiones grupales, se generan en esos espacios de taller, digamos, ¿no? Sí, diagnóstico grupal nada, romper, iba a decir algo del diagnóstico y tenía que ver con eso, con ir más allá del diagnóstico. Quizás nosotros tenemos una mayoría de población que está diagnosticada con esquizofrenia, psicosis, y hay cierto deterioro también en cuanto a la voluntad, hay cierto aplanamiento que nos hace ponerle muchas ganas, tener que remar mucho los talleres para que empiecen a aparecer estas cosas nuevas, aspectos nuevos de la personalidad de los pacientes, que además hace a que se puedan conocer ellos mismos en otros, haciendo otras cosas. O sea, si no conocen esas otras formas de estas otras experiencias, no pueden elegir. Y bueno, eso creemos que es lo importante de la mirada esta grupal, ampliar la mirada del consumo, ampliar la mirada de los sujetos que atraviesan la institución, y pensarnos en la importancia del trabajo intersectorial, la articulación interinstitucional que cuesta tanto, el trayecto de los pacientes, el atravesamiento de los circuitos de los pacientes dentro del hospital, y creemos que es necesario. Nosotros no somos un lugar aislado que puede contener a los pacientes de por sí, sino que es necesario pensarnos en red, y bueno, eso. No a la CUS, no a la privatización del sistema de salud. Damos terminada la exposición, damos abierta el momento de las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo o le interesa hablar de algo. ¿Recuerdan los trabajos? Primero estuvieron la gente de Rosario con la estación,
El licenciado Carini con el proyecto, no un proyecto, casi un hospital eso, de Pergamino, y nuestras compañeras de Hospital de Día, que me gustaría decir, digamos, abonando a lo que decían, que consultorios externos, que es de donde venimos nosotros dos, trabaja codo a codo con, lo estoy mirando acá al coordinador, codo a codo con consultorios externos. Los pacientes, nosotros nos apoyamos en el otro servicio porque a veces, bueno, ellos tienen bastante tiempo a un paciente en actividades y en tratamientos, lo pasan a consultorios externos. Tratamos de que el paciente pueda manejarse en un tratamiento ambulatorio, pero muchas veces vuelve y tenemos esa ida y vuelta que evita una internación. Con esto nosotros nos apoyamos para evitar lo que es una internación, digamos, la situación de internación tiene un porcentaje de eficacia en algún punto, pero muchas veces ninguno. Así que tratamos de manejarnos así. Me gustaría, ya que lo tengo acá, es muy importante en Hospital de Día distintas actividades que se hacen. Pero hay una que es fundamental, que me parece a mí, que es el campamento, que hay un trabajo hecho, es un tema para un trabajo que está hecho, pero bueno, lleva mucho tiempo elaborar esta salida, y me gustaría que Daniel, que es el que lo viene haciendo desde hace muchísimos años, pueda contarnos la previa, cómo se arma un grupo de pacientes y de profesionales que van a compartir una semana lejos, en la costa, donde sea, cómo arman eso que tiene, digamos, lleva muchos meses, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes. El campamento se hace desde el 2001, acá en el Hospital Laura Bonaparte. Fue una idea casi alocada, después de una salida, como esto que contaban las chicas, que hacemos habitualmente, salidas a algunos lugares culturales. Los pacientes volvieron con la idea de hacer un campamento. La persona que era jefe en ese momento y Mario, que está ahí sentado, bancaron este proyecto. Después se sumó Alicia, que está acá también, que fuimos los primeros equipos de campamento durante muchos años. Y el año pasado se sumó Denise y Ludmila, y ahora vamos creciendo porque seguimos, lo sumamos acá Franco también. Así que somos un equipo que se va renovando, sangre joven, dijo el jefe. Así los viejos damos un paso al costado. Y bueno, sí, es un trabajo. O sea, durante todo el año nosotros vamos evaluando, hablando entre nosotros, si la persona que va al campamento, están todos habilitados a ir a un campamento, no hay restricción de ningún tipo. La única restricción, podríamos decir, es que no sea agrupable, ¿sí? Pero bueno, también tiene que primar un montón de cosas como la solidaridad, el poder comunicar lo que le pasa, el poder acatar algunas normas que tienen que ver con el cuidado de uno, no normas arbitrarias, ¿no? Porque si una persona se mete a nadar y empieza a nadar y nadar y nadar, hasta Sudáfrica no vamos a seguirlo. Entonces, tiene que alguna norma, nosotros habitualmente, o en realidad siempre, vamos al mar, ¿sí? En la época que vamos nosotros, en diciembre, no hay guardavidas, entonces somos nosotros también los cuidadores de eso. Recién el año pasado la Municipalidad de la Costa puso guardavidas porque hay un lugar donde vamos nosotros que hay varios predios que hacen campamentos.
pero si no, antes no había. Se prepara desde, como decía, desde durante todo el año, pero los últimos 3 meses se prepara intensivamente. Nosotros nos reunimos, evaluamos, también tenemos un límite de personas, la cantidad que entran en un vehículo. Pues si fuera por nosotros, pues llevaríamos a todos, pero no podemos. El equipo que va a ir, qué rol va a cumplir nosotros y los pacientes. Hay pacientes que deciden no ir, que no les interesa la experiencia. Se trabaja en diferentes talleres que tienen que ver con esto, con fortalecer la comunicación, los roles, donde nos conocemos nosotros y ellos. Estamos 5 días completos juntos, nos bañamos juntos, dormimos en carpas, uno al lado del otro, donde el otro escucha que ronca, yo no, pero hay otros que roncan. Y es complicado, y eso tiene que ser un trabajo de fortalecimiento de este grupo, ¿no? De este gran grupo. Y para eso se usan diferentes técnicas, juegos dramáticos, desde la palabra, cuentos, canciones, salidas. Las salidas nos ayudan muchísimo, estas salidas que nosotros les decimos salidas terapéuticas, que en realidad no sé si son salidas terapéuticas, son salidas a un lugar que tiene que ver con la cultura, que muchas veces ellos están alejados de esto porque hay una decisión de la cultura a veces de no acercarse a los barrios donde ellos viven. No sé, este año fuimos al Museo de Ana Frank, al Museo del Holocausto, a la Reserva Ecológica. Se nos pinchó a último momento por un problema nuestro, no de ellos, ir a conocer el Museo de River. Fuimos a conocer el Museo de Boca, el Museo Malvinas, el Malva, el Caminito. ¿Cuál? El etnográfico. El Museo Etnográfico que está en la calle Belgrano. No, Moreno. ¿Y qué más? Hicimos varias salidas este año. Bueno, todo eso nos da material y herramientas para poder después manejarnos en el campamento donde, además de estar 5 días todo el tiempo y haciendo todo esto, estamos levantados de las 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana, que el último es a dormir. Nosotros estamos todo el tiempo atrás de ellos, viendo qué necesidades tienen, donde nosotros trabajamos con ellos en conjunto, desde preparar la comida, verificar la medicación. En el campamento, además de nosotros 4, Mario, va un médico psiquiatra que es el que da la medicación que tienen la planilla, el prescripto, y estar atento a todas estas cosas. También hay pacientes que a la noche le da miedo, que extrañan su casa, que uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, y hay que quedarse y charlar con él y contener lo que decían las chicas, de abrir un espacio nuevo, que no tenga nombre, que no es un taller, no es un encuadre, es quedarse capaz toda la noche tomando café y charlando. Nos ha pasado muchas veces de tener que quedarnos a contener estos casos. Pero bueno, volvemos, el día 5 decimos, este es el último campamento. Cuando llegamos acá y pensamos, claro, este es el último año. Y cuando llegamos acá decimos, no, vamos por el año que viene otro más. Pero bueno, siempre nos pasa lo mismo. Hay pacientes que no conocen el mar y realmente hemos visto situaciones muy, muy emocionantes de encontrarse con el mar. Personas que están por lo general sentadas tomando mate, de repente corriendo atrás de una pelota. O en la arena. No saber lo que era un caracol, por ejemplo, el estilo del caracol de mar, o esto de la inmensidad, quedarse atónito viendo la inmensidad del mar. ¿Para qué eran? Sí. Tienen una dependencia de varias direcciones, secretarías en la municipalidad. ¿La dependencia es presupuestaria? ¿Cómo es? Porque digo, nosotros tenemos también una dependencia de salud, pero no es presupuestaria, es presupuestaria de promoción social. La pregunta es porque me interesa particularmente, quisiéramos hacer lo mismo y no le encontramos la forma. La dependencia presupuestaria también es múltiple, digamos. Los trabajadores, obviamente los salarios dependen de cada área administrativa. Lautaro contaba que además tenemos trabajadores de la Cedronar, vía médico comunitario, esos son los trabajadores que están precarizados. Y después el resto del funcionamiento depende de qué.
pero hay inversión de la Secretaría de Desarrollo Social, del área de Juventudes específicamente, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Cultura. El edificio depende de Desarrollo Social, era un viejo, lo que se llamaba Centros Crecer, el CCB, el Centro de Convivencia Barrial número 1, que depende de la Dirección de Juventudes en este momento, de la Secretaría de Desarrollo Social de la MUNI. La mayoría del equipo depende de la Secretaría de Salud y después, bueno, las dependencias administrativas van financiando las tareas y el funcionamiento de la estación. El plan integralmente también de las tres, sí. También nos pasa que me siento identificado con esto de pacientes que consumen en el lugar, que trae sustancias y demás. ¿Cómo manejan los pacientes que en el centro de día consumen, que ofrecen? Digo, también están padeciendo, también están en una situación particular y lo traen. ¿Cómo lo manejan? Es toda una cuestión. Esto nos interpela, nos obliga a juntarnos y pensar cómo ponemos en palabras un poco esto que pasó. Que pasó, digo, por ejemplo, si hubiera incurrido. Pero no desde siempre. Si nosotros somos coherentes con esta lógica, no somos abstencionistas, no sancionamos tampoco si ocurre. Y tampoco, o sea, tratamos de sacar el lugar que nos piden tampoco los pacientes de buscar uno por uno, me dice. Buscar el caso por caso. Eso iba a decir justamente. Pero no buscar el culpable, entre comillas, el consumidor, sino pensarlo más como un... Sí, no hay algo que pasa en el grupo, que tiene una lógica que es verla más allá de alguien que consumió en el baño. Y no hay una metodología estandarizada, digamos. Depende de cada paciente. Según qué situación, en qué momento, qué día es, quién es, por qué, qué consumió, con quiénes. Si hubo otros episodios. Claro, todas esas situaciones son tenidas en cuenta y son condicionantes de cómo se aborda después. Claro. No, que también es un llamado de atención a nosotros y que tenemos que leer qué es lo que están pidiendo y si estamos haciendo algo mal como equipo o qué están pidiendo. Quizás están pidiendo otra actividad o algo diferente para hacer o no sé, pero algo están también. Alguien que sabe que es libre, pues se va a las 6 horas, puede ir y consumir en la calle y lo hace en el lugar, en el hospital, donde... Además es un lugar cerrado, todo el mundo lo ve, algo está tratando de denunciar. Bueno, tratamos también de ver eso. Sí, y una cosa es que nosotros tratamos de no posicionarnos desde un discurso punitivo, digamos, ¿no? O sea, no castigar al otro, que muchas veces aparte surge desde los mismos pacientes, ese discurso de bueno, no, que se vaya, ¿no? Ese lugar un poco más rígido y más estricto, que también es nuestra tarea, no solo abordar esa situación emergente que sucede, sino tratar de que el grupo no genere una mirada estigmatizante sobre el compañero, que no lo castigue o que no lo condene por un hecho que tiene que ver con cosas que él no puede controlar, digamos. Apelamos a que esa persona que lo hizo pueda pensar en que puede llegar a afectar al resto de sus compañeros, a la tolerancia por parte de los otros compañeros. Bueno, esto de la grupalidad. Simplemente agregar un poquito cómo trabajamos a veces el problema de esto que habitual o clásicamente se llama transgresión. Presentate, ¿no? que sos de hospital de día también. Sí, soy de hospital de día, claramente. Yo soy psiquiatra, acá está el coordinador de hospital de día al lado mío. En general tratamos de ver, de leer en ese momento tanto la situación grupal como la situación individual de cada uno de los pacientes. En algunos casos, sí, lo que siempre hacemos es marcar que algo sucedió. Eso nunca dejamos de hacerlo. Lo marcamos de distintas maneras. En algunas ocasiones hacemos una suerte de asamblea, en otras tomamos al paciente individualmente, porque
vuelvo a repetir, bueno, como ya mencionaron mis compañeros. En función de lo que pasó. Se corta todo y a veces se hace una asamblea en el momento para ver, se comenta qué es lo que pasó, cuando no se sabe exactamente quién fue, qué pasó, se olió, que había olor a marihuana o algo así. Y en algunos otros casos, en donde ya puntualmente se conoce al paciente, bueno, depende. A veces los hacemos venir a la guardia para que se quede una huella o una marca de que eso, de que se intoxicaron. Después vuelven en general al hospital de día. En algunos casos se les dice, porque ya se había hablado con ellos previamente, que se tienen que retirar. Lo leemos en el momento. Sí, yo quería por ahí preguntar, sobre todo en los espacios grupales, que se nutren de mucha información, ¿cómo era la comunicación interdisciplinaria? Esto que ocurre fuera del consultorio, ¿no? Que pareciera ser que es un obstáculo ya sorteado, pero que hace poquito teníamos bastantes dificultades, ¿no? A ver cómo se transmite en el equipo y cómo reacciona el equipo, ¿no? Sí, por favor, adelante. La interdisciplina fue más compleja al principio. Lo personal, lo interpersonal, el conocimiento de las otras disciplinas, las reuniones que son semanales interdisciplinarias fueron fomentando esto del respeto por la otra disciplina. La realidad es que cuando uno se para de cada disciplina ve una realidad distinta, que no es ni más ni menos valedera que la otra. Tengo la suerte de cursar aquí la especialidad en drogodependencia, y cuando Carlos Damín planteaba las adicciones desde la toxicología, uno dice, claro, está clarísimo, es clarísimo, esto depende de la sustancia, que hay un equilibrio, hay un sistema anatómico que funciona de determinada manera, y cuando lo pensamos de la psicología pensamos otra cosa completamente distinta, y la verdad es que ambas visiones, de acuerdo a donde nos paramos, son verdaderas. Esto en lo cotidiano y con el paciente adelante genera un montón de conflictos que se fueron limando con el correr del tiempo. Las primeras reuniones de trabajo interdisciplinario eran muy arduas, con mucha disputa, mucha pelea, que el psiquiatra, que el psicólogo, que la terapista, y se fue puliendo de alguna manera desde lo interpersonal, y también conociendo un poco más de la disciplina del otro, y aprendiendo a tolerar, respetar y hacer una construcción entre todos los saberes. Bueno, el debate de la interdisciplina, un debate que está vigente en nuestra institución y con los otros actores de la red cotidianamente. Ahí se escucha, perdón. Desde quién puede escuchar al paciente, cómo, cuándo, dónde, si hay que ser psicólogo para escuchar a un paciente, para intervenir, si esa intervención tiene una dirección clínica, quién construye la dimensión clínica. Bueno, todos los debates que instala la ley de salud mental a la hora de pensar la interdisciplina y la actuar. ¿Quién toma las decisiones? Yo ayer escuchaba en una mesa acá también una discusión súper interesante en relación a eso. Es muy, qué sé yo, tiene muchas definiciones, pero es muy difícil para un profesional en la individualidad y en la singularidad tomar una decisión solo sobre para dónde va un tratamiento, una intervención con un paciente, etcétera, etcétera. Sobre todo porque nosotros trabajamos con personas que tienen en general recorridos por la vida muy complejos, que están en un momento más complicado aún, que es un momento, pero que también nosotros tenemos que ir construyendo como trabajadores y profesionales de la salud de qué se trata, poner en juego cada una de las disciplinas a la hora de pensar la intervención con un paciente. ¿Qué aporta cada una de las disciplinas? ¿Qué aporta la medicina? ¿Qué aporta la psicología? ¿Un comunicador social? ¿Un antropólogo? ¿Un musicoterapeuta?
cualquiera de un enfermero, qué sé yo, trabajadores sociales, perdón. De ninguna manera. No, esto de cómo podemos superar y pasar, dar un paso adelante a la hora de las intervenciones en estos aportes disciplinarios. No quiero redundar en la idea, pero va por ahí. Fabio, el micrófono. No, después un agregado. Nosotros tenemos la ventaja de que yo diría que el 70% de compañeros y compañeras del equipo ya nos conocemos de otros recorridos. Rosario no es tan grande, digamos. Eso facilita obviamente los vínculos y el trabajo conjunto. Pero también el desafío lo tenemos en el trabajo con otras instituciones, como decíamos antes, nuestro trabajo en el marco de la red, con lo cual el trabajo es cotidiano. Digo, no sé, acá hay compañeras con quien, por ejemplo, compartimos trabajo diario y bueno, ahí también hay un entrecruzamiento de miradas que no solo tiene que ver con lo interdisciplinario, sino, por ejemplo, una discusión muy fuerte que nos intentamos dar tiene que ver con cómo incluimos la mirada comunitaria. De referentes que conocen muchísimo más que nosotros a las personas con las que trabajamos. Muchísimo más, que transitan muchas más horas, que además sostienen y acompañan y escuchan a las personas en horarios, donde hablando de los horarios, ¿no? Del campamento y demás. Digo, estas son situaciones en general excepcionales o en este tipo de instituciones, pero para aquella institución ambulatoria como las nuestras, a las 12 de la noche en un barrio muy humilde, muy vulnerable, hay que estar aguantando, acompañando y sosteniendo a una persona que está en una crisis, etcétera. Y a veces nosotros como trabajadores, como profesionales, no lo ponemos sobre la mesa, no valorizamos ese tipo de perspectiva. Y suele tener un impacto y sí, un impacto fundamentalmente en las intervenciones mucho más importante del que creemos. Y a veces esto también obviamente lo discutimos con los compañeros, hasta dónde lo incorporamos o hasta dónde no, digamos, ¿no? Entonces eso también como aporte. La mirada más ética política del trabajo, digamos, y que debería estar incluyendo la mirada de las organizaciones. Ayer yo escuchaba la experiencia de esta compañera en la mesa de la experiencia de mujeres y la verdad que es formidable. Por supuesto, hay una disputa de sentido también, porque hay que construir un sentido de que desde ahí también hay terapéutica. Digamos, ¿no? Bueno, la academia, eso le hace ruido en general, ¿no? Claro. Yo de hecho le iba a preguntar también a las compañeras cómo pensar esto de la clínica. Yo ayer también lo preguntaba porque para nosotros es un desafío muy fuerte en el encuentro con el otro, para no caer en esto de los departamentos, ¿no? El efecto hospital también, ¿no? Bueno, yo soy centro de día, voy ahora a escuchar en el consultorio, en el encuentro, en el retrabajo. ¿Cuánto tiempo nos damos para eso? ¿Y cuánto responsable nos hacemos de construir ese tiempo para el encuentro con el otro compañero de trabajo? Porque yo tengo un montón de insumos y de elementos que vengo escuchando, que vengo acompañando, y si no los pongo a jugar en el marco del proyecto terapéutico, digo, eso se pierde. No sé, como para compartir. Nosotros tenemos hemos logrado un clima de trabajo extraordinario entre los profesionales, pero una realidad que se generan conflictos y a veces 2 horas y no definimos si vamos para acá o vamos para allá. En líneas generales, bueno, ahí sí interviene la figura del coordinador. No hay una certeza de si vamos para allá o vamos para allá. Hay un momento que sí, bueno, a ver, hasta acá llegamos con la discusión, vamos para allá. Así lo resolvemos. Esto es poco frecuente, porque en realidad son discusiones muy arduas que se suelen dar y el consenso llega. Si no llega el consenso, bueno, lo hacemos de esa manera. Sí, es difícil encontrar el tiempo, realmente con tantos pacientes y con una demanda tal de los pacientes de cada uno y en conjunto se hace difícil encontrar el tiempo que creemos cada vez más necesario como para pensar y las miradas y poner en común lo que cada uno vio y la perspectiva y poder construir una estrategia conjunta para ese paciente y bueno y en general. Muchas veces estamos detrás de la urgencia de las situaciones y los acontecimientos que suceden y la verdad es que somos a veces pocos, aunque somos muchos, somos pocos para el nivel de necesidades que tienen nuestros pacientes y a veces es muy difícil poder pensar estrategias en un determinado plazo o poder resolver algunas cuestiones al mismo tiempo que se trata de trabajar con los pacientes, al mismo tiempo que se atiende una urgencia o una emergente que sucede en alguno. Entonces, bueno, en esos momentos es cuando muchas veces lo que concretamente se da son algunas charlas entre algunos
como bueno, pasó esto está sucediendo, más informales, y este año se empezó a armar reuniones de equipo por ahí cada 2 semanas o semanales de los 2 turnos o del turno tarde, y son espacios muy necesarios para poder no solo planificar cosas, sino también a veces hacer una especie de catarsis de la situación. Y con otras instituciones, ¿no? Tenemos que terminar Sí. porque nos están- Felicitaciones a los expositores, muchas gracias por el trabajo. Muy bueno. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer el cierre de estas jornadas. En principio, ustedes saben, ¿no? En el cierre de estas jornadas, más que nada son los agradecimientos, un poco el resumen de lo que pudimos vivir en estos 2 días. Y el agradecimiento no solo lo quería expresar, sino que también de alguna manera lo quería demostrar. Y para ello, bueno, se me ocurrió invitar a participar a esta mesa de cierre a las personas que representan un poco a la comisión que estuvo en la organización de estas jornadas, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que estoy compartiendo y con mucho gusto, la verdad, porque también siento que estas son las cosas que marcan que un buen trabajo en equipo consigue logros exitosos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que le voy a pasar en este caso la palabra a Noelia, coordinadora del área de comunicación. Bueno, buenas tardes para todos. Ante todo, Pablo y Leandro, muchísimas gracias por este espacio y este reconocimiento de compartir la mesa con ustedes. La verdad que como parte del comité organizador de las jornadas, nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de los resultados de las mismas. Me parece que con las personas que fuimos hablando, está bien que nosotros estuvimos como un poco dando vueltas por todos lados, pero con las personas que estuvimos conversando nos intercambiamos lindas experiencias y compartimos buenos augurios de que esto continúe, de que encontrarnos en otros espacios. Yo soy la cara visible de un equipo también de 2 personas que están acá, que son Javier y Mariana. Nosotros somos un enorme equipo de trabajo. Como dijo Leandro, trabajamos articuladamente con el área de dirección y con, en este caso, el área de formación también, para que estos 2 días de mucho trabajo se vieran reflejados en la concurrencia, en los 5 ejes temáticos que se desarrollaron, en 63 trabajos, en 8 póster, en 550 asistentes, en 915 reproducciones que fueron vistas a través, en vivo y en directo a través del Facebook de la institución, en 15.000 personas alcanzadas en la transmisión en vivo por Facebook Live, en la construcción de una aplicación para el celular con el fin de facilitar el acceso al programa y la información relevante de las jornadas, en 3 mesas, en 3 envases simultáneos, en la inauguración del auditorio del edificio de formación y bueno, la exposición de talleres, como todas las otras manos y colaboración de todas las otras áreas que hicieron que esto también sea posible, porque sin esos otros tampoco hubiésemos llevado adelante estas jornadas. El trabajo es muy arduo, nosotros desde diciembre del año pasado que venimos organizando y sentirnos en este lugar compartiendo la masa con las autoridades en este caso es un enorme reconocimiento para nosotros y de todo lo que venimos haciendo desde diciembre para acá, no solo en el ámbito de las jornadas, sino también en el ámbito del área de comunicación que va teniendo otros caminos muy interesantes para seguir creciendo y desarrollándose. Así que, bueno, espero enormemente que hayan disfrutado de este espacio. Trabajamos mucho y pusimos mucho de nosotros, de nuestro tiempo y sobre todo de nuestras intenciones y deseos porque consideramos que esto es un trabajo que nos sirve a nosotros como profesionales, pero también que se va a replicar
y se va a llevar en la práctica cotidiana de todos nosotros. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Bueno, en este caso, ahora le paso la palabra al doctor Pablo Otzfeld. Lo conozco hace mucho tiempo y él está trabajando acá con nosotros hace menos de un año. También para él son las primeras jornadas, así que él como parte del área de formación quería que un poco nos cuente cuáles habían sido sus vivencias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Mera, doctor Fabricant, por darme este lugar y en representación de todo el equipo de formación. Como les decía, me agarraron de sorpresa, no tenía pensado participar en esta mesa. Bueno, les voy a contar un poco mi experiencia. Como ustedes saben, tuvimos 2 días de jornadas muy intensas, donde se presentaron muchos trabajos, aproximadamente 64, 18 mesas, ¿sí? 2 días de mucho intercambio, de un muy buen nivel de intercambio y también de un muy buen nivel de cordialidad. En todas las mesas creo que se pudo ver eso, y sobre todo el buen clima que hubo. Yo quiero referirme un poco al papel del equipo de formación, el departamento de formación que coordina la licenciada Mariana Camilo, que no puede estar acá porque tuvo familia hace muy poquito. Quisiera estar acá, pero bueno, por esta circunstancia no pudo, y todo el equipo tuvo mucha participación en todo el armado, y hay mucho de que no se ve, ¿no? Uno llega a la jornada, ve todo organizado y dice qué lindo, a mucho de esto se refirió Noelia, pero bueno, todo el equipo que también lo integran Fernando Santiago, Juliana Aguilera, Florencia Prado y Manuela Martínez. Todos participamos mucho en el armado de esto. Y digamos, tanto sea de la parte de las inscripciones, de la parte del armado del programa, uno ve este programa y dice qué hermoso, qué lindo. Para armar este programa fue un rompedero de cabeza, combinar todo, así que requiere mucho, y aparte la selección de los abstracts, hubo mucho trabajo, ¿no? Así que, bueno, sobre todo me quería referir a eso y agradecer, y bueno, estamos muy contentos que haya salido muy bien la organización, y bueno, sobre todo este tema, ¿no? De que para que las cosas salgan bien hace falta mucho trabajo, ¿no? Trabajo que a veces uno no ve. Tanto para escribir un trabajo hace falta muchísimo trabajo como para organizar esto, que fue una tarea muy ardua, y por suerte ha salido muy bien. Así que agradezco mucho. Bueno, voy a presentar entonces ahora al doctor Pablo Fabricant, con el que de alguna manera estamos dirigiendo la institución. Así que adelante, Pablo. Bueno, yo no iba a hablar, las palabras finales las tenía Leandro, pero bueno, te agradezco la oportunidad y gracias también por demostrar que con esfuerzo y con trabajo desde el ámbito público podemos hacer cosas buenas y de calidad. Perdón, estoy un poco emocionado. Primero quería agradecer a todos los profesionales de la institución, con los cuales, por lo menos yo desde el año 2010, vengo trabajando codo a codo. En ellos, sobre todo a los coordinadores que se ponen al hombro la tarea de llevar adelante este hospital todos los días. Este es un hospital que no cierra nunca. Creo que hoy bajamos un poquito la tensión para hacer las jornadas, pero la guardia siguió funcionando y nuestros pacientes internados seguimos hasta ahora tratando de resolver algunas situaciones. Yo creo que estas jornadas representaron estos 3 pilares que nosotros defendemos todos los días en nuestro trabajo, que son la prevención, la asistencia y la formación. Estuvieron representados en todas las mesas.
Y es para destacar en la evolución de, estas son nuestras cuartas jornadas, más algunas que se habían hecho antes, pero bueno, por un tema de contabilización quedaron como las cuartas. Yo creo que hay una evolución y que pudimos ver desde un lugar de mucha diversidad y que todos estén incluidos en esta que es nuestra casa. Entonces pudimos escuchar mesas que hablaban de salud pública, de psicoanálisis, de neurociencia, de trabajo social, de psiquiatría, interdisciplina. Pudimos escuchar temáticas en relación a la comunicación, a la investigación, a clínica médica, a la epidemiología y al trabajo intersectorial, por mencionar algunas cosas que se me ocurrieron ahora. Esto habla también de la complejidad del abordaje de la problemática en drogadependencias que nosotros tenemos y habla de el compromiso que nosotros tenemos que seguir teniendo con la comunidad y con el sufrimiento humano, porque definitivamente de eso es lo que tratamos todos los días. Así que, bueno, agradecer también a la gente que hizo un esfuerzo para venir del interior, a la gente que tuvieron que viajar, a la gente que nos siguió por Facebook. Y bueno, simplemente gracias y a seguir trabajando. Gracias, Leandro. Bueno, yo quería referirme entonces, y un poco también en el tren de marcar un poco los puntos por los que pasamos en estas jornadas. En principio lo sucedió en la mesa de apertura, ¿no? Me parece que en la mesa de apertura participamos los diferentes actores que desde el sistema público intervenimos en la salud mental, ¿no? Y me gustó mucho sentir que podemos trabajar en conjunto, que hay un apoyo de una Secretaría de Estado cuyo titular vino hasta el hospital y participó de esta mesa de apertura, que vino un representante de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y participó también, que hubo gente del Ministerio de Salud, que son los que trabajan con nosotros. Con lo cual, bueno, como esto no haya sucedido en ediciones anteriores, me interesa remarcarlo. Después, bueno, la cantidad de datos, ¿no? Ya un poco lo comentaban mis compañeros acá en la mesa, la cantidad de datos que recibimos todos y la necesidad de procesar esos datos, ¿no? Seguramente cuando logremos esto, lograremos mejorar los diagnósticos que hacemos en salud mental y adicciones y en este punto elaborar estrategias específicas para seguir trabajando, ¿no? Estos datos también, vale remarcar, logran que luego podamos tener sustentabilidad económica en el cumplimiento de las metas que debe cumplir el hospital, ¿no? Bueno, otro punto a remarcar es el tema de la articulación que tenemos que seguir reforzando con el sector de justicia y con el sector de educación y el sector de desarrollo social en particular, ¿no? Otro de los temas que se trataron en estas jornadas que bueno, de las mesas que yo pude participar, ¿no? El tema de la accesibilidad y la estrategia que el hospital ha puesto en marcha y el trabajo que hacemos en la comunidad, ¿no? Yo creo que tanto los dispositivos de atención primaria de la salud como el programa Humanar muestran esto de que el hospital sale y va hacia la comunidad y abandona un poco la posición esta pasiva de esperar que los pacientes lleguen. También se remarcó en varias mesas el tema de la importancia de la intervención temprana, ¿no? Y esto va también en la misma línea respecto de lo que queremos reforzar, que es el trabajo en este grupo etario que consideramos el más vulnerable, ¿no? La niñez y la adolescencia. También remarcamos el tema de la interdisciplina en el abordaje, pero no solo
desde las diferentes disciplinas en el marco de la salud, o las clásicas, digamos, la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional, la enfermería, sino que también la importancia del trabajo de los compañeros talleristas, de aquellos que desarrollan estrategias ligadas a lo lúdico, y que también permiten seguir construyendo esa demanda, ¿no? Bueno, la pluralidad de miradas que nos permite seguir enriqueciéndonos y de esta manera esto se traduce en mejores tratamientos para nuestros pacientes. Bueno, también me llamó la atención el promedio de edad de todos los participantes en las diferentes mesas, ¿no? Yo creo que calculamos alrededor de 30 y pico de años y esto, bueno, nos permite un poco pensar en la proyección que tenemos como profesionales, ¿no? Seguir formándonos es muy importante y seguir trabajando en este ámbito seguramente iremos mejorando. Y bueno, quería destacar también que es la primera oportunidad, entiendo, que se hizo la exposición a través de los pósters, ¿no? Y bueno, que también todos muy pero muy interesantes y bueno, también nos permiten seguir creciendo en este otro modo de exponer lo que vamos trabajando. Quería agradecer también a todos los profesionales que vinieron de diferentes provincias, de otros países también hemos tenido participación. Bueno, la verdad es que acá están representados los que trabajamos en la comisión de organización, pero también a todos los coordinadores de los servicios asistenciales que han participado justamente de la coordinación de las mesas, a la gente de orientación de pacientes que ha trabajado mucho orientando, en este caso, a los asistentes de las jornadas, a toda la gente de seguridad, a toda la gente de limpieza que también ha participado, a toda la gente de la administración que nos han ayudado. Y bueno, a todos ustedes me parece que hemos disfrutado mucho de estas jornadas, así que se los quiero agradecer. Muchas gracias y nos vemos en el 2018 en las jornadas del año que viene.